¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Luciérnagas, esta emisión número 21. Como vieron ya en el anuncio previo, hoy vamos a hablar de la caravana migrante, la caravana que cruza Guatemala, desde Honduras, Guatemala, México, y tiene como finalidad llegar a los Estados Unidos. Hoy pues conversaremos sobre la caravana migrante. Ayúdenos comentando, compartiendo y reaccionando a esta transmisión para que más compañeros y compañeras se sumen. Vamos a la cortinilla y volvemos con la discusión. Luciérnagas, luciérnagas, luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Ya estamos de vuelta en esta transmisión de Luciérnagas. Como adelantábamos ya en el previo, hoy vamos a hablar sobre la caravana migrante que está atravesando nuestro país. Para eso hemos invitado a un compañero que se encuentra ya con nosotros, el compañero Luis. Luis, buenas noches. Buenas noches, Bob. Luis, queremos hablar contigo acerca de esta caravana, que nos ayudes a descifrar varias cosas que están ocurriendo lateralmente. Primero, es una caravana que ha partido de Honduras. Partió con apenas unos cientos, hoy ya se habla más de 7,000 personas cruzando a lo largo y ancho del país. Aquí podemos ver el mapa, cómo se está organizando en 3 caravanas finalmente después de la Ciudad de México. Entonces, me gustaría que contigo podamos resolver no solo el tema puntual de la caravana, sino ir a fondo al tema de la migración y sus orígenes. Para ti, ¿qué origina la migración en nuestros países en América Latina y en países como África, Asia, que van siempre a los centros? Sí, bueno, me parece que desde la segunda mitad del siglo XX, la migración la podemos definir como la marcha de los desposeídos. Y esta migración la impulsan 2 factores principalmente. Por un lado, la pobreza, la miseria, el desempleo en los países subdesarrollados, y por el otro lado también la inseguridad, la violencia a la que están sometidos por diferentes factores, entre ellos, por ejemplo, el despojo de parte de transnacionales de sus tierras, de sus aguas, y que impulsan una serie de hechos de violencia y de represión para poder someter a esos pueblos. Pero regresando un poco al tema de la pobreza, en el capitalismo actual, capitalismo moderno, donde predomina principalmente los monopolios y las transnacionales, pues a nivel mundial ocurre un fenómeno que es la pauperización de los salarios, especialmente en los países subdesarrollados. Y bueno, pues las transnacionales llegan a esos países a ofrecer salarios muy bajos y que no les permite subsistir. Por el otro lado está el atractivo de los países desarrollados, que tienen sueldos más altos, cuyo tipo de cambio también es elevado, y esto induce a la gente a abandonar sus países de origen en búsqueda de trabajo, de educación, de seguridad, y también de seguridad me refiero a huyendo de la violencia, y servicios de salud apropiados, en una palabra, en la búsqueda de una vida digna. Esto es lo que impulsa principalmente las migraciones a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, pues esto es un producto pues muy peculiar del capitalismo, y que Carlos Marx lo denomina el ejército industrial de reserva, que es mano de obra que se desplaza de un lugar a otro justo donde la economía requiere más mano de obra. Y así es como podemos entender la migración tanto de Centroamérica hacia Estados Unidos, como también de México hacia Estados Unidos, de África hacia Europa,
o incluso de los países asiáticos hacia Europa. Entonces, bueno, pues este es un fenómeno global que está aquí para quedarse, por lo pronto, desde el punto de vista del capitalismo. Y bueno, también hay que decirlo, a los grandes empresarios norteamericanos pues no les cae nada mal la llegada de estos migrantes, que también es mano de obra mucho más barata, son gente dispuesta a hacer trabajos duros, difíciles, inseguros también, que se exponen a procesos tóxicos, pero todo por alcanzar el sueño americano. Sí, en este sentido me gustaría que abonáramos a la discusión acerca del planteamiento que tiene la actual administración de Estados Unidos, que es la administración de Trump, una administración claramente de derecha. Hoy el propio Trump dice que el ejército detendrá la caravana migrante, es decir, no migración, no la Border Patrol, sino lo que allá se denomina la Guardia Nacional. ¿Cómo calificas estas declaraciones de Trump que describen no solo al personaje que es de sobra conocido, que es un personaje de ultraderecha, sino que es una reacción histórica de Estados Unidos hacia la migración, no solo centroamericana, mexicana, sino de todos los países que no le colaboran, excepto la migración cubana, que por una cuestión política la permite y la legaliza? Sí, bueno, hay que entender también que Estados Unidos abre y cierra sus fronteras a placer, y bueno, más que a placer, dependiendo de la situación de la economía. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos abrió sus fronteras para que la mano de obra de mexicanos, mexicanas, centroamericanos y centroamericanas pudieran llenar los vacíos que dejaban sus jóvenes que iban a combatir durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. En épocas de recesión, pues cierra sus fronteras porque, bueno, tiene una economía deprimida y pues no requiere de más mano de obra. Y por el otro lado también, un poco en lo que terminaba la conversación pasada, es finalmente los empresarios buscan mano de obra barata y una manera, digamos, desleal, o no desleal, pero una forma de abaratar todavía más la mano de obra, es contratar a migrantes ilegales que están dispuestos a trabajar por un salario menor que los norteamericanos. Bueno, dicho todo esto, actualmente Trump ha impulsado, o mejor dicho, Estados Unidos se encuentra en una situación recesiva donde hay mucho desempleo, donde la mano de obra norteamericana ha tenido que bajar incluso sus demandas salariales, y Trump a lo largo de su campaña ha hablado de tomar medidas de manera de mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y por otro lado crear mayores fuentes de empleo. Un discurso que en lo personal me parece a mí de corte fascistoide y que puede recordar al Adolf Hitler previo a la década de los 40, donde en una situación también de depresión económica ofrece una serie de soluciones para que la clase obrera alemana pueda tener mejores empleos. Y en ese sentido, pues por un lado Trump anuncia el cierre de la frontera para evitar la llegada de más mano de obra barata, de manera que poder ofrecer trabajos a la gente con desempleo en Estados Unidos. Y por el otro lado también genera este sentimiento xenófobo, racista, que busca dividir a los trabajadores norteamericanos, estadounidenses, con los trabajadores mexicanos o centroamericanos, y es una manera de mantener a la clase proletaria desunida y no poder enfrentar a sus verdaderos enemigos, que son los grandes empresarios, los dueños de las transnacionales y los monopolios. Trump ha llegado a extremos, digamos, deleznables, al tener que separar a niños de sus padres, de mantenerlos encerrados en jaulas. Son prácticas que pues nos recuerdan a la Alemania nazi, en el poder, cuando
violenta y persigue a gente por su raza, por sus posiciones políticas, porque hay que decir que durante la Alemania nazi Hitler exterminó a los comunistas en primer lugar, persiguió a los judíos por su raza y por su religión, persiguió también a los cristianos, digamos, es una situación de un racismo que busca exacerbar los conflictos entre los trabajadores para evitar que se puedan unir y hacer un frente común a la embestida de estos grandes empresarios. Así es. Bueno, voy a leer algunos comentarios que han llegado de Daniel Duarte. Saludos. Virginia, saludos muchachos, gracias, siempre comparten temas interesantes y las contradicciones del sistema capitalista. Gracias a todos y a todas las que ya nos están viendo. Me gustaría que, para ir cerrando este tema, porque me gustaría que lateralmente tocáramos brevemente, porque el viernes hay una votación en la ONU sobre el tema del bloqueo, que va sobre mismo la política imperialista, no solo de migración, sino contra países latinoamericanos, como es el bloqueo contra Cuba, y que brevemente hiciéramos una anotación al final del programa. Entonces, como última pregunta y pasar a la conclusión de este tema, para ti, bueno, vimos lo de San Fernando, que fue una atrocidad. Claro. 100 personas, ¿cuántas personas había en esa fosa en San Fernando? Migrantes, todos ellos. Sí. Su única crimen fue cruzar el país en el momento equivocado, con la gente equivocada, y que en este país no hay seguridad ni investigación, ¿no? Sí. Entonces ese es el asunto. Y la pregunta es, ¿qué papel está jugando el crimen organizado en todo esto, en el tema de la migración, en el tema de la trata de blancas, en el tema del tráfico de personas, en el cobro de cuota, en el cobro de piso por transitar el país? O sea, no solo ahora hay que sortear a las autoridades migratorias mexicanas, que son también huesos difíciles de roer y son muy desgraciados, por decirlo de una palabra, con los migrantes que cruzan por aquí. Nos quejamos de la migra estadounidense y la nuestra es igual o peor que con los centroamericanos. ¿Tú qué papel calificas que tiene el crimen organizado en todo esto? Bueno, gracias. Bueno, yo quisiera comentar dos cositas y regreso a lo del crimen organizado. Todos los mexicanos y mexicanas conocemos todas las vilezas a las que nos someten, por un lado, la migra norteamericana, la persecución a la que somos sometidos, las arbitrariedades a la que son sujetas las personas. Y por el otro lado también nos enfrentamos a los vigilantes racistas que adoptan el papel de defensores de su país y se asumen con el derecho de poder asesinar a los migrantes que cruzan ilegalmente a su país. Todo ese tipo de vejaciones nosotros las conocemos y las hemos denunciado, las hemos cuestionado. Pues bien, las autoridades migratorias mexicanas han igualado las vilezas, las bajezas que cometen contra migrantes centroamericanos, y también hay que decirlo, de países africanos que recientemente también empiezan a usar a México como un trampolín para llegar a Estados Unidos. Pero junto a las autoridades migratorias que atacan a los migrantes, sean centroamericanos, sudamericanos o africanos o caribeños, que arriban a nuestro país para intentar cruzar a Estados Unidos, ahora también se enfrentan al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Y en ambos casos, bueno, en el caso del narcotráfico, en muchos casos buscan esclavizar a estos migrantes y ponerlos a trabajar en diferentes negocios que tiene el narcotráfico. Hay que decir, su principal negocio, por supuesto, es la producción y trasiego de droga, pero también a través de el gran capital que tienen, empiezan también a meterse a otros tipos de producción legal, pero con dinero sucio, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos a la delincuencia organizada, que captura a los migrantes y los utiliza en cuestiones de trata de blancas o en trata de órganos, y bueno, pues hemos visto cuestiones verdaderamente terribles, como la matanza de San Fernando, donde pues son masacrados una serie de migrantes, y tantas otras historias de gente que desaparece en su tránsito por nuestro país. En otras ocasiones he pensado que México se ha convertido en una trampa mortal
para los migrantes que cruzan nuestro país en búsqueda de llegar a los Estados Unidos. Creo que es momento de que los mexicanos, mexicanas, cerremos filas y nos unamos a estas personas que son muy similares a nosotros, son nuestros semejantes en el sentido, digamos, más material, en términos de que ellos buscan lo mismo que nosotros, buscan un salario, buscan un empleo, buscan una vida digna, y no es aceptable, no podemos tolerar que sean maltratados por ningún motivo, por ninguna persona al cruzar por nuestro país. Bien, Luis, antes de pasar a tu conclusión del tema migrante, sí, me gustaría leer algo de lo del tema de Cuba, que es este próximo 31 de octubre, y que como Movimiento Izquierda Revolucionaria pues tenemos muy clara nuestra posición. Les damos algo de información rápidamente. El 3 de febrero de 1962 inicia lo que comúnmente se conoce como el bloqueo a Cuba o el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba. El próximo 31 de octubre se pondrá a votación por 27ª vez, es decir, por 27 veces se ha votado esta resolución en la ONU. Solo 2 países votan en contra de esta resolución, que son Estados Unidos e Israel, y los demás países unánimemente aprueban esta resolución de Naciones Unidas. Este año se llama necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Solo algunos datos. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Cuba, por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica contra Cuba por casi 6 décadas, es el sistema de sanciones unilaterales más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno en el mundo. Los daños acumulados por el bloqueo durante casi 6 décadas de aplicación alcanza la cifra de 933.678 millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional a precios corrientes. El bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de 134.499.800.000 dólares. El bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo el pueblo cubano y califica como acto de genocidio a tenor de la Convención por la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Es violatorio de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del derecho internacional, y constituye un obstáculo para la cooperación internacional, y se impone que los Estados Unidos cumplan con las 26 resoluciones adoptadas por la comunidad internacional en el marco de la Asamblea Nacional General de las Naciones Unidas y se ponga fin, sin condicionamiento alguno, a su política de bloqueo. Este 31 de octubre, pues, se pone a votación una vez más esta resolución y nosotros claramente estamos a favor de que se acabe el bloqueo, a favor de Cuba. Aquí solamente hay datos económicos, pero significan vidas, medicinas que no han llegado, tecnología que no ha llegado por culpa de este bloqueo. Estamos hablando que los cubanos desde el año 62 han tenido que crear todo ellos porque no podían comerciar con el mundo. Si no es por la Unión Soviética que estaba ahí, hubieran quedado aislados del mundo con este bloqueo. ¿Qué es lo que pasa después del derrumbe de la Unión Soviética? Y tienen ellos, que le llaman el periodo especial, que reponerse y empezar a generar una serie de tecnologías propias. Es decir, pasará una isla a la que han sometido a este inmenso bloqueo. ¿Qué opinión te merece, Luis? Bueno, en este caso, México sistemáticamente, los gobiernos mexicanos sistemáticamente se han pronunciado en contra del bloqueo, pero creo que ha llegado el momento que el gobierno mexicano, especialmente el gobierno de López Obrador, tendrá que dar un paso más firme, y es en los hechos ampliar el comercio con Cuba y romper de facto el bloqueo comercial. Ya basta de solo quedar en pronunciamientos, es el momento de tomar acciones más contundentes para que en la práctica nuestro país rompa ese bloqueo comercial con Cuba. No seremos el primer país que lo hace, ya lo hace en España, ya lo hace en otros países europeos, lo hace China. Entonces es el momento de dar un paso hacia adelante y romper este bloqueo. Es un crimen que a un pueblo soberano que ha tomado la decisión de un gobierno diferente a los regímenes
capitalistas sea castigado con esa dureza, en tanto que otros gobiernos que realmente han sido dictadores, han sido tiranos, como fue el caso de Pinochet o fue la Junta Militar de Argentina, se les abra todas las puertas comerciales y no sean castigados por los crímenes que cometieron de lesa humanidad contra sus pueblos. Entonces creo que es el momento de que todos nos unamos, exijamos romper de facto el bloqueo con Cuba, exigir que el gobierno mexicano amplíe sus relaciones comerciales con Cuba y abrirle los brazos a ese pueblo hermano. Sí, bueno, gracias Luis. Antes de pasar a tu conclusión, lo que hemos dicho, o sea, recientemente Estados Unidos no rompe relaciones con Arabia Saudita, que en la embajada en Estambul matan a un periodista, lo descuartizan vivo, que esos son lo que ha salido en la prensa, lo que se ha proyectado, que descuartizan vivo a un periodista enemigo del régimen saudí, y con él no hay problema, no hay embargo, siguen las relaciones, y dice Trump, es un chisme, nuestros amigos saudíes dicen que eso no pasó. Es decir, es una hipocresía, como le dijo Evo Morales al propio Trump en su cara, tu política exterior es una hipocresía, no es cierto, ustedes no son ni defensores de derechos humanos ni nada, han sido los peores enemigos de los derechos humanos en el mundo. Antes de pasar a tu conclusión, nos gustaría leer un pronunciamiento brevemente. El día de hoy falleció una compañera, leo el comunicado brevemente. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria se lamenta el deceso de la compañera Marta Elba Cisneros Zavala, exmilitante del Movimiento de Acción Revolucionaria, trabajadora y luchadora incansable. Durante la década de los 70 buscó, al igual que sus compañeros, el cambio de esta sociedad de explotación por una más justa e igualitaria, el socialismo, la construcción del socialismo. Compartimos el sentir de familiares, compañeros y amigos que la despiden hoy en su velación, hoy y siempre, por la revolución. Compañera, venceremos hasta siempre. Es un comunicado de la compañera, una compañera que fue militante del Movimiento de Acción Revolucionaria y que el día de hoy fallece. Luis, tu conclusión. Bueno, respecto al tema de la migración, creo que tenemos que estar claros. Hoy los capitalistas a nivel mundial se unen para imponer sus condiciones en todos los países a través principalmente de las transnacionales, a través de los bancos globales, y pues han traído una devastación al planeta y a nuestras vidas pues histórica. Es el momento que nosotros, como trabajadores y trabajadoras del mundo, como una clase multinacional, nos unamos y enfrentemos de manera colectiva, de manera conjunta, esta gran embestida. Tenemos que visualizar que los migrantes, la gran marcha de los desposeídos del siglo XXI, son iguales a nosotros, son trabajadores y trabajadoras en búsqueda de un empleo, de un salario, de una vida digna, de educación, de salud. Son nuestros hermanos, son nuestros iguales. Tenemos que unirnos en una sola clase multinacional y enfrentar la embestida de estos empresarios transnacionales que han traído una gran desolación tanto a nuestras vidas como al medio ambiente, y que ponen al planeta en una crisis catastrófica, tanto civilizatoria como ambiental. Es el momento de decir basta, es el momento de unirnos, es el momento de levantar la voz, dar un paso al frente y luchar para construir un mundo, un país donde todas las personas podamos vivir en armonía, donde acabemos por siempre las fronteras y tengamos un mundo sin fronteras y viviendo todos pacíficamente y en bienestar. Gracias Luis, gracias por haber venido esta noche. Damos el comercial, se ha puesto un centro de acopio tanto para los damnificados, funciona en la Avenida Siervo de la Nación, número 406 en Lomas del Valle, a partir de las 4 de la tarde. Ahí puede estar llevando víveres, ya que aquí en esta ciudad pues ha habido una tragedia, mucha gente se ha quedado sin dónde estar, sin dónde vivir, sin muchos muebles, entonces ahí pueden estar llevando. Y reiteramos nuestro recuerdo a la compañera
Marta Elba Cisneros, ex militante del MAR, en este día que ha fallecido. Gracias a todos por haber estado esta noche, gracias por habernos acompañado. Sigamos de cerca la caravana migrante. Hemos puesto allí en la transmisión el mapa de por dónde va a estar pasando, por aquí por la autopista que va de Tlacomulco a Guadalajara. Va a ser una de las caravanas que va a circular. Si pueden acercarse, llevar víveres, acompañar, es bueno. La solidaridad entre pueblo trabajador es importante a nivel internacional, como ya lo ha dicho el compañero Luis. Gracias por haber estado esta noche. Nos vemos la siguiente emisión. Si vieron esto, son la Resistencia y no están solas. Nos vemos en 8 días. Luciérnagas, luciérnagas, luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la Resistencia. No estás sola. Volvemos al aire. Se nos pasó decir algo importante. Este fin de semana se está llevando a cabo la consulta nacional en torno al aeropuerto y queremos hacer una invitación, Luis. Claro, bueno, en todos los medios oficiales, en todos los medios de Televisa, llámese Radio Fórmula o Milenio o demás, hay una gran campaña a favor del aeropuerto, el nuevo aeropuerto en Texcoco. Y bueno, nosotros nos unimos a las voces que exigen la cancelación de ese aeropuerto. Por una de las razones fundamentales es que no es aceptable destruir un lago para construir un aeropuerto, y más en el Valle de México, cuya cuenca se encuentra totalmente superada en cuanto a las necesidades de agua potable. Es una cuenca sobreexplotada. Hoy la Ciudad de México consume la totalidad de agua de esa cuenca y tiene que trasvasar el 40% del agua que requiere de otras cuencas, particularmente del sistema Cutzamala, que es agua de un río que colinda con el Estado de México y Michoacán. Entonces se trasvasa agua desde allí hasta la Ciudad de México. En los próximos días, del 31 de octubre al 4 de noviembre, se va a suspender el agua potable en 50% de la Ciudad de México y en algunas zonas del Estado de México. Va a haber desabasto para 8.2 millones de personas. La construcción del nuevo aeropuerto sobre el lago de Texcoco va a provocar una mayor escasez de agua en el Valle de México, por lo que no debemos de permitir su construcción en esa zona. Las soluciones para la saturación del aeropuerto actual pues se pueden resolver hay muchas opciones. Sí. Aquí hemos comentado la posibilidad de tener un sistema de aeropuertos donde pueden jugar diferentes roles el aeropuerto de Toluca, el actual aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Querétaro, el aeropuerto de Puebla, y buscar esquemas para los aviones de carga, los aviones de pasajeros. Eso es posible, eso es factible. Tenemos que analizar con mayor detenimiento esto y buscar una solución que sea sustentable, un desarrollo sustentable que no acabe con el agua de la Ciudad de México. Hoy nos encontramos en una situación verdaderamente catastrófica en términos de agua en el Valle de México. No podemos permitir que se destruya el lago para construir un aeropuerto. Además de todos los problemas de corrupción y además de muchas cuestiones de ilegalidades. Y también un poco para recordar, el aeropuerto no solamente es el aeropuerto, sino va a ser la expansión urbana que va a construirse a su alrededor y también va a afectar negativamente el lago de Texcoco. Desde este espacio llamamos a todas las personas a exigir la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto y buscar otras soluciones. En estos días, el día de hoy hasta el domingo, se está realizando una consulta. Los invitamos a participar en esa consulta y votar a favor del lago, a favor de la opción de Santa Lucía y de Toluca, y de esta manera cancelar la opción del lago de Texcoco. Bien,
Pues volvimos a hacer este comercial porque les avisamos que el MIR va a hacer una brigada informativa en Morelia, Michoacán, el sábado 27 de octubre en la Plaza Benito Juárez, en el centro de Morelia, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Si quieren acercar, si quieren apoyar la brigada, repartir volantes, es una buena oportunidad para salvar el lago. Y como dice el eslogan que está utilizando la campaña nacional, yo prefiero el lago, Luis prefiere el lago, todos preferimos el lago. Entonces compartamos esta información, nos vemos el próximo sábado allí en el centro de Morelia, los que estén aquí, los que no repliquen a nivel nacional actividades contra el nuevo aeropuerto internacional de México. Aquí les recomendamos, hace 6 emisiones, tuvimos una entrevista muy buena con un investigador de la UNAM, véanla, replíquenla, es información importante acerca de por qué no debe construirse el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Gracias, ahora sí, nos vamos, buenas noches, hasta luego. Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. C'est pas celle qui fait baver. Demande à Fab la vie claque comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes te volent ton enfance, pas imagine un mur et un bolide. La rage, car impossible et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans